Bienvenido a una visión histórica completa de uno de los militares y políticos más famosos de la historia, Julio César. Generosamente documentado en relatos históricos romanos y modernos, su legado ha penetrado en las profundidades del tiempo, permaneciendo profundamente influyente y relevante miles de años después de su prematura muerte. A medida que nos aventuramos a lo largo de su vida, exploraremos sus años de formación, logros fundamentales, carácter impactante, importantes contribuciones sociales, anécdotas fascinantes y el mensaje perdurable de la historia de su vida. Nacido el 13 de julio del 100 a.C., Cayo Julio César anunció a partir de la antigua Jans Patricia Julia. Su noble pedigrí, superado su cenit por su nacimiento, lo estableció en una posición única frente a la tumultuosa esfera política de Roma. Pariente de Marius por matrimonio, adquirió una lealtad familiar profundamente arraigada al movimiento popular. Los primeros cuentos eternos de César pintan el retrato de un joven excepcionalmente perspicaz. Desde las semillas de su precocidad intelectual, sembradas en la humilde casa de un padre militar, hasta su eflorescencia en un orador imponente e inigualable, sus primeros logros no fueron presagios de la gran cantidad de hazañas magistrales que todavía estaba destinado a lograr. A medida que César maduró, su genio discernible se volvió progresivamente tan prodigioso como la expansión del dominio romano bajo su vigilancia imperial. Sus campañas militares en el año 58 a.C. contra los helvecios, una confederación celta, hablaron mucho de su asombrosa capacidad para enturbiar la diplomacia de alto riesgo en circunstancias difíciles, testimonios de su destreza como mariscal de campo. Las guerras de las Galias fueron una serie de campañas militares emprendidas por César contra varias tribus galas, afirmando con confianza el dominio militar de Roma sobre los países celtas. Estas conquistas no solo le ayudaron a consolidar su destreza marcial y su dominio sobre Roma, sino que también le permitieron instituir reformas radicales, y construir el paradigma de gobierno del Imperio Romano. El meteórico ascenso de César a la cima del poder político romano no estuvo exento de tragedia personal. Las muertes prematuras de sus dos hijas, Julia y Pompeya, fueron seguidas por la ejecución de su amigo más querido y aliado de mayor confianza, Pompeyo, que derribó la última pierna bajo el tambaleante poder de la República Romana. Las acusaciones de imperialismo y los llamados a su procesamiento que resonaron en el Senado provocaron una brecha cada vez más profunda entre César y las élites romanas. El abrupto y diabólico fin de la República Romana dio paso al ascenso del Principado bajo César, lo que significó un cambio en el carácter sociopolítico de la antigua Roma. Las contribuciones políticas y militares de César están grabadas irreversiblemente en los anales de la antigua Roma. Sin embargo, quizás sea en el ámbito de la historia de la humanidad donde nos inspira esta figura indomable del pasado. La vida de César es una lección de introspección sobre el potencial inherente del espíritu humano. Paralizado bajo la mirada penetrante de un pensador copiosamente talentoso, un general extraordinario y un estadista evidentemente sagaz, se encuentra un ser humano que lucha perpetuamente por el amor y la virtud en una tierra impulsada por el poder y la codicia. El trágico final de César fortalece perfectamente la vida que vivió y los principios que defendió. Traicionado y salvajemente asesinado por hombres que contaba entre sus amigos y aliados más confiables, su asesinato sigue siendo un capítulo espantoso en la espléndida historia de la antigua Roma, que revela la fragilidad de las relaciones humanas además de la opresión de la ambición personal. Su vida encarna una corriente ferviente que es inherentemente humana, la búsqueda de reformas, el deseo de establecer un orden ideal, y el anhelo de revolucionar el panorama existente de creencias y prácticas. Su desaparición, testimonio de la naturaleza voluble de la fama humana, subraya la batalla perpetua entre la codicia individual y el bien colectivo que ha caracterizado la búsqueda de la humanidad de estructuras sociales que conduzcan al beneficio común. Su legado no se limitó a las murallas de la ciudadela de la antigua Roma. Su resonancia era amargamente audible en las calles de la Inglaterra isabelina, y su emoción era palpable en los discursos proclamatorios de Napoleón Bonaparte. Su espíritu indomable se ha filtrado lúcidamente en los postulados del aprendizaje humano, apuntalando las mentes de filósofos, estadistas y eruditos por igual con verdaderas brújulas morales. Entre las varias lecciones preciosas que nos enseñan la montaña rusa de su existencia y la dinámica de sus relaciones, la importancia vital de los valores emerge rotundamente. Su vida reitera el hecho de que el trabajo duro, la ambición, la perseverancia, el coraje y la búsqueda inquebrantable de la excelencia no solo pueden ayudarnos a moldear nuestro destino sino también a redefinir el mundo. Hoy, mientras nos encontramos en la confluencia de la historia y la modernidad, un inconformista de antaño nos invita a contemplar la esencia de la vida, el arte de conducirla con creencias basadas en principios y el coraje de las propias convicciones. Su vida, envuelta en misterio, grandeza, sudor y sangre, se eleva por encima de nuestra comprensión contemporánea, a menudo pueril, de las tendencias humanas. Ilumina las complejidades de nuestros deseos y ambiciones, dejando al descubierto las luchas más intensas y sentidas que son hitos menores inherentes a nuestro viaje de superación personal continua, infinitamente instructiva, que reverbera con siglos de sabiduría. La historia de vida de Julio César sigue siendo, para cualquiera que esté dispuesto a leerla, una guía invaluable para trazar una vida rebosante de plenitud y propósito.
Contra la risa de innumerables estrellas que susurraban historias medio confusas sobre su aparentemente insuperable éxito empírico, todos tenemos una lección: luchar por la excelencia personal sin olvidar nunca las lecciones de la humildad y la empatía. Mientras viajamos por la vida de este hombre que tuvo victorias y derrotas, alegrías y desesperación, amores y pérdidas a partes iguales, reconocemos su espíritu indomable que abrió un camino en los anales de la historia, un espíritu que, aunque sin duda pertenece a las páginas de Rostra y el Foro de Mármol, siguen susurrando a nuestros corazones, inspirándonos a superar la plétora de desafíos que nos presenta la vida. Desde las costas de la Galia hasta las cumbres de Roma, la vida de Julio César es una saga de determinación y ambición excepcionales. Es una crónica de logros individuales fenomenales, una narrativa de coraje incesante y un testimonio del espíritu humano inmejorable. Café estafa. A pesar de la magnitud del legado de César, sería injusto ver sus contribuciones superficialmente o a través de una sola lente. Su personalidad multifacética abarcaba al guerrero indomable, el estadista astuto, el líder inspirador y el soñador infatigable. Es en este crisol de innumerables experiencias rebosantes de valor donde las lecciones de la vida de Julio César encuentran su inmensa relevancia y aplicación en la nuestra. La vitalidad y el poder de su personalidad brillaron más en el contexto del paso de la República Romana del frenesí autoritario al control tiránico. Su vida y carrera son tan pertinentes para nuestra comprensión de la dinámica del poder personal y político actual como lo eran hace más de 2 milenios. La vida y los hechos de Julio César se centran en una narrativa exaltada y desgarradora, que huele a sangre, sudor y verdad. A pesar de todo su valor y vicios, sus victorias y derrotas, el nombre de Julio César reverberará para siempre a través de los pasillos del tiempo, recordando eternamente a la raza humana de un guerrero alguna vez formidable y un gobernante influyente de los hombres. El legado de la extraordinaria vida de Julio César es más que las historias de sus campañas triunfantes o las decisiones que provocaron su sangrienta caída. Reside en el espíritu de esfuerzo incesante que encarnó, el cambio impactante que permitió y las profundas lecciones que su vida presenta a las generaciones sucesivas, ya sea liderando sus legiones en la batalla, negociando amaneceres políticos dentro de los escalones de la aristocracia romana o forjando acuerdos con jefes extranjeros. César era un gigante en todos los ámbitos en los que operaba. Atípico era su audacia y estatura, distintivo era su liderazgo centrado y su visión de una Roma unificada, y fascinante era su resolución inagotable. La vida de Julio César ilumina un punto inexpugnable: el potencial del individuo para remodelar el mundo. Su ejemplo, intensamente estudiado, examinado y deconstruido, subraya la humilde realidad. La vida que llevó y los cambios influyentes que magnetizó enfatizan el poder incesante de la mente humana y el espíritu resiliente que abarca. Conocida por sus colosales logros y su trágico destino imprevisto, la vida de Julio César es un aleccionador recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida y la fortuna humanas. Sin embargo, en medio de su falibilidad, mostró una fortaleza extraordinaria y una voluntad inolvidable y decidida de actuar. Su vida es una convincente narrativa de coraje, marcada por sus batallas tanto dentro como fuera del campo. Reina inmortal e invencible, no solo por las estructuras físicas de piedra y mármol que llevan su nombre, sino por las virtudes que personificó: coraje, determinismo, liderazgo y una dedicación general al servicio. Su vida subraya la verdad simple, pero profunda, que la fuerza y potencia más internas de un espíritu humano, junto con el esfuerzo implacable, pueden lograr lo aparentemente imposible. Si bien las huellas de Julio César han sido prácticamente aniquiladas por las tempestades del tiempo y los maremotos de la historia, los vientos de cambio que sopló en los anales de las sociedades humanas continúan surgiendo poderosamente, y dando forma al curso de la humanidad. Nuestra odisea a través de los reinos de la vida de César revela múltiples cogniciones. Más allá de su extraordinaria destreza física e intelectual y su voluntad indomable, se encuentran lecciones invaluables sobre el carácter y la capacidad humanos. Estas verdades perennes trascienden las limitaciones temporales y resuenan hoy, tanto como lo hicieron en la antigua Roma, y continuarán haciéndolo en los siglos venideros. Aunque la vida de Julio César fue como la de un meteoro, ardiendo brillantemente y desvaneciéndose rápidamente, su espíritu eterno se niega a dejarse rociar por las mareas del tiempo. Mientras nos encontramos en la luz brillante de esta luminaria pasada, disfrutamos del resplandor de su fenomenal legado, un testimonio de las altísimas alturas que el espíritu humano puede alcanzar. Desde conquistar las alturas que pocos se atrevieron a escalar, hasta encender las llamas de la ambición en los corazones de muchos, desde reescribir el guión de la historia con tinta de audacia hasta grabar su nombre en las pirámides de lo que nunca será olvidado, Julio César sigue siendo un coloso, y constituye un testimonio atemporal del potencial humano, compartiendo una conexión profunda con el destino todopoderoso, desentrañando los misterios de la vida y la naturaleza humana, y atreviéndose a mirar la chispa divina dentro de uno mismo para desafiar el tejido de la realidad. La vida de Julio César recuerda un melodrama sinfónico, sin paralelo en los anales de historia, y todavía continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.